candidatura, qué escenario político se abre después de este anuncio, Cristina. Dame si tenés el mensaje completo para poder, obviamente, ver esta suerte de carta, ¿cómo la llamamos? Sí, es una carta. Una carta. Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022, no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón. ¿Tendrá algo de información, Cristina, que si ella se candidateaba, iba con destino a Tucumán o San Juan? Ella justamente hace una suerte de eslabonamiento con su situación personal, la decisión de la Corte Suprema respecto a las elecciones de las provincias y el objetivo que para ella es el peronismo. Después agrega un par de elementos más, pero uno que me parece muy importante, que es el Fondo Monetario. Dice, y señala, dice, los dos presidentes que gobernaron con programas del Fondo Monetario, no los menciona, pero uno es Mauricio Macri y el otro es el presidente del cual ella es vicepresidenta, dice, perdieron capacidad electoral, competitividad electoral por gobernar sujetos a la política del fondo. Es decir, siempre la distancia respecto del gobierno, respecto del Fondo Monetario, y cuando vamos hacia el final de la carta, en realidad dice, bueno, tiene que haber un programa económico, pero no lo esboza. Es muy meticulosa al momento de señalar, según su perspectiva, por qué el Fondo Monetario coincide en su irrupción en la política argentina con la inflación. Es decir, dice enfáticamente, esto no tiene que ver con emisión monetaria, la inflación que estamos viviendo, tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Con lo cual hay una suerte de imposibilidad, porque si uno pasara, digamos, a un eslogan, la situación diría, bueno, con el fondo no se puede, pero sin el fondo le agregarían desde el Ministerio de Economía, no alcanza. Claro. Entonces tenés como una imposibilidad. Ahí hay como un relato de una imposibilidad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, un programa, pero no hay detalles del programa. Plantea así una visión de que las provincias podrían ser el ejemplo de lo que el peronismo podría hacer porque ahí se registran victorias. Sí. Pero bueno, en Sí, las sí, provincias no hay programa del Fondo Monetario. Claro, ya dijimos que no hay que hacer un análisis, extrapolar lo territorial a nivel nacional, porque no te va a dar 2 más 2 no es 4. Y ahora me quedo pensando en algo. Yo le preguntaba a Gustavo, y ahora abordamos escenarios que se abren a partir de esto, pero evidentemente Cristina o maneja información de que presentándose la Corte puede fallar algo. ¿Puede fallar algo, Martín? Yo creo que no puede fallar, no le dan los tiempos. La condena a Cristina Kirchner hoy está en la Cámara de Casación Penal, en la Cámara Federal de Casación Penal, que es la primera instancia que va a revisar esa condena. Y no hay ningún aspecto que se pueda encontrar para inhabilitarla. No. Por alguna cuestión electoral. No. De hecho, la propia Corte tiene un fallo, en el que fue el caso del expresidente ya fallecido Carlos Menem, cuando se presenta a la reelección como senador nacional, que la oposición en La Rioja lo impugna por la condena que tenía en el caso de tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Claro. Y la Corte dice, puede ser candidato porque esa condena no está firme. Hasta que una condena no está firme, O sea, no se ejecuta. Hasta que una condena no está firme, no se ejecuta, con lo cual Cristina no se está refiriendo a eso. Ahora te hago otra pregunta más fantasiosa. Sí. Y le pido a Gustavo también. Supongamos que Cristina revierte esta idea de que no va a ser mascota y se presenta. Sí. Y supongamos también que gana. Sí. Y supongamos que después la Corte la termina condenando. Sí. Tendría que dejar el cargo que tiene. ¿Cómo? Tendría que dejar el cargo que tiene. Porque su condena... Gustavo me miró como diciendo, esperá, es muy contrafáctico el planteo, ¿no? Sí. 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 A ver, yo creo que... Pero sí que tendría que renunciar. Sí, y igual te doy el ejemplo. Sí, o renunciar o hacerle un juicio político. Te doy el ejemplo de Menem. Menem murió sin que ninguna de sus condenas queden firmes, resueltas. La Corte tuvo las condenas de Menem durante muchos años y nunca las resolvió.
yo digo, no, de vuelta es contrafáctico, no sabemos qué puede pasar en el Gustavo, caso de Gustavo, que es una persona seria, no como vos y yo, Angulo, no trabaja sobre contrafácticos. No, ¿O porque sí? el contrafáctico siempre es interesante porque te obliga a pensar qué hubiese pasado Sí. Y eso es un ejercicio intelectual muy estimulante. Pero yo de lo contrafáctico voy a lo especulativo. Salgo de lo jurídico y voy a lo político. Uno podría pensar, bueno, no se presenta porque sabe que tiene posibilidades de perder y no quiere ser la cara de una derrota. Esa podría ser otra lectura. Que podría agravar su situación judicial. Una derrota. Ponele, pero circunscribiéndonos al territorio de lo electoral, ver los números y pensar, bueno, si soy candidata, corro el riesgo de llevarme la marca de la derrota. Lo que lleva a una segunda especulación, insisto, son especulaciones. Bueno, desde ese punto de vista, a lo mejor tampoco quizás bendiga a nadie en particular, porque sería reiterar otro mecanismo Pero ahí que resultó Equivocado. Ahí inconveniente, dejás digamos, a la a los objetos de su propio Pero proyecto que político, que es bendecir a alguien. ¿Libertad de acción a la militancia? Bueno, o por lo menos ni jugar ni señalar quién como una forma, en el caso de que entienda que la probabilidad de una derrota electoral es razonablemente alta, que le permita mantenerse ajena. Yo creo que para ella es muy importante siempre, en esta carta de hoy, donde reafirma lo que viene haciendo en las múltiples conferencias que ha dado en distintas universidades, es siempre plantear un juego del afuera y el adentro. Ella no está dentro de la administración, ella describe el acuerdo con el Fondo Monetario que fue votado por el Congreso, por lo menos con votos de una parte importante de la bancada oficial, de otra no, de entre ellas su hijo Máximo Kirchner, pero de otra sí, pero ella lo describe como algo que no le pertenece. Es raro eso. A ver, más que raro, es un juego propio de los líderes en la política. Los líderes están para anotarse en las que salen bien. Las que salen mal son responsabilidad de otros. Entonces, frente a un escenario que te plantea muy desafiante... El pueblo no mide así las cosas. Bueno, pero no solo... A ver, yo te señalaba que no me parece casual que haya elegido el momento de publicar en las redes o de subir en las redes su mensaje cuando se estaba llevando adelante el Congreso del PJ. ¿Uno qué diría entonces? Que en el Congreso del PJ estaba lleno de mascotas, que lo tendría que auspiciar Royal Canin o Doggy, digamos, porque... ¡No! En el Congreso del PJ están los que van a seguir haciendo política independientemente, digamos, de todo, porque van a tener una visión pragmática, porque tienen que construir poder, porque tienen que diseñar candidaturas. Me parece que su corrimiento está más vinculado al hecho de saber que no tiene la competitividad en términos personales para poder presentarse a la elección. O sea, pegamos una vuelta y volvemos a lo que decíamos con Macri. Se baja porque no tiene los votos. Contame quién en política, teniendo la posibilidad de ganar, dice yo no me presento. Digo, empecemos por lo más obvio. Uno no conoce. La política es legítimamente la competencia por llegar al poder y mantenerte en él. Si no hay impedimento legal, ¿por qué no te presentarías? Yo no conozco a nadie que diga, mire, puedo ganar, pero en realidad anda vos, Facundo. En política no. Y está bien, no es censurable, porque ambicionar llegar al poder... Ahora, en la descripción que ella hace de los hechos, a mí me parece que hay como un escepticismo casi definitivo en su perspectiva. Porque lo que está planteando es que el poder no puede frente a otros poderes. Y eso te pone en el lugar de la descripción, pero no de la modificación de la realidad. Gustavo, y te pregunto por último, cortito, ¿quién de todos los candidatos que dando vuelta, no necesariamente candidatos presidenciales, crees que sintetiza mejor o arrastra mejor el voto de Cristina? Ninguno. Ninguno, me parece que no es transferible. No es transferible. Los carismas no se transfieren. Vos podés ser un tipo muy simpático, y si te juntás con alguien antipático no lo haces simpático. Eso es algo que te pertenece o no te pertenece. Creo que el problema del Frente de Todos es que es Blancanieves y los 7 enanitos en términos electoral. Y ahora tendrá que ver cómo rediseña esto frente a lo que ya estaba anunciado. Porque en última instancia, también lo que está diciendo, mire muchachos, no insistan más, no voy a ir. Claro. Y yo creo que había muchos que se abrazaban a la posibilidad de que sea porque entienden que su destino político está muy comprometido si ya no está presente. Gustavo, gracias. A ustedes. Lo de Blancanieves no fue ¿Pero por qué? Perdón, no fue por Burgueño, por Angulo, no,
No, porque arriba del metro bárbaro, 70, qué como bárbaro. todo. Sí. Gracias, Gustavo. Hasta mañana. Chicos, gracias.